Saludos estimados suscriptores y bienvenido amigo visitante a este tu canal Tips y Consejos de Salud. En esta oportunidad vamos a tratar cómo detener el envejecimiento. Científicos españoles parecen estar cada vez más cerca de una de las grandes metas de la ciencia, la forma de retrasar el envejecimiento. Los investigadores afirman que la melatonina logra retrasar los efectos oxidantes e inflamatorios del envejecimiento. La melatonina es una hormona que se produce en el cerebro de forma natural en pequeñas cantidades. También se encuentra en varios tipos de alimentos como el maíz, avena, cerezas, arroz y vino tinto. El problema es que el ser humano deja de producir esta sustancia alrededor de los 40 años. El científico y profesor Darío Acuña Castroviejo fue quien coordinó el estudio en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada. En su estudio descubrió que una dosis diaria de melatonina a partir de los 40 años no solo neutraliza los efectos del envejecimiento, sino también incrementa la longevidad. Se sabe que una de las funciones de la melatonina es la regulación del reloj biológico en el ser humano y empieza a producirse cuando células fotosensibles en la retina le dicen al cerebro que ya es de noche y que empiece a producir melatonina. Debido a que regula el reloj biológico en el ser humano, se utiliza en trastornos de sueño. El nuevo estudio que se publica en la revista Experimental Gerontology fue llevado a cabo con ratones genéticamente modificados que presentaban un envejecimiento celular acelerado. Con ellos pudieron evaluar una serie de parámetros de envejecimiento. La investigación analizó el envejecimiento cerebral, daños en la sangre y piel, envejecimiento del sistema inmunológico y envejecimiento celular. Estudiaron cómo envejece la célula, cómo se hace cada vez más incapaz de realizar sus funciones y cuáles son los mecanismos involucrados. Vieron que a los 5 meses de edad de los ratones, que corresponden a unos 40 años humanos, se empiezan a ver los primeros signos de envejecimiento. Este proceso es causado por la acumulación de radicales libres, oxígeno y nitrógeno, lo que causa una reacción inflamatoria de la célula. A los 10 meses, que corresponde a unos 70 años humanos, los ratones mostraron efectos mucho más significativos de envejecimiento, como caída de pelo, tumores, baja capacidad de movimiento, etc. A esa edad los científicos observaron una acumulación mucho más elevada de radicales libres en las células y signos mucho más remarcados de reacción inflamatoria. Este proceso provoca que los ratones se vuelvan mucho más susceptibles de infecciones, inflamaciones y todos los síntomas típicos del envejecimiento, que también se dan en el ser humano. Resultados de las pruebas. Descubrieron que todos los signos de envejecimiento nombrados anteriormente no aparecieron cuando a los ratones se les suministró melatonina desde su nacimiento, en el agua en la que bebían. Demostraron que con la melatonina podemos tener una mejor calidad de vida al envejecer, porque prevenimos todos estos procesos internos asociados al envejecimiento. La melatonina, un compuesto antioxidante, es una hormona que se encuentra de forma natural en pequeñas cantidades en el cuerpo, pero los seres humanos dejamos de producir esta sustancia a partir de los 40 años, lo que provoca una disminución en los efectos protectores del cuerpo. Por eso se propone que una dosis diaria de melatonina a partir de los 40 años podría prevenir el proceso de envejecimiento. Los expertos advierten, sin embargo, que hace falta más investigaciones que documenten la efectividad y seguridad de la melatonina. Es por eso que en varios países todavía no se permite la comercialización de la hormona como suplemento nutricional. El profesor Acuña y su equipo estarán repitiendo sus pruebas en seres humanos para demostrar su efectividad y seguridad. Y mientras la sustancia no se comercializa, el profesor Acuña recomienda a las personas que aumenten su consumo de melatonina con los alimentos que la contienen: maíz, avena, cerezas, arroz y vino tinto. Espero que esta información te sea útil y si te gustó, déjanos una manito arriba y un comentario si lo deseas. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal Tips y Consejos de Salud. Nos vemos entonces en nuestro siguiente video. Hasta pronto.